vamos proceder logo á última conferencia deste encontro. Neste caso, vai ser unha conferencia que será impartida a dúo por Auxilio Moreno e máis por Francisco Contreras, ambos os dous da institución universitaria granadina. Me comentaba un dos conferenciantes que, a ver, que vamos facer logo de pasearnos polas verdes colinas de África, que diría Hemingway, nós falando aquí dos nosos xacementos, pero que isto é unha cuestión moi importante. Bueno, en primeiro lugar, no sur, e particularmente no sureste peninsular, se encontran xacementos que, desde o punto de vista da relevancia internacional, non llevan moitísimo a zaga a algúns dos xacementos que agora vemos. Simplemente que as problemáticas que se plantexan neles son, quizá, non están tan ligadas a esa cuestión de onde vimos, quen somos, onde vamos, pero sí teñen que ver con outras cuestións como é as orixes da diferenciación social, da xerarquía, do Estado, cosas que son moi relevantes, non quizáis tanto dunha perspectiva filosófica, pero quizá factual. Entón, son sitios extraordinarios, sitios que certamente no norte da península, por razóns, entre outras, tafonómicas, e porque quizáis tamén foron bastante máis espabilados nesas épocas de prehistoria recente das que les van falar, pois non teñen nin de lonxe a calidade de conservación, a complexidade estructural, os restos de todo tipo que neles se encontran, en sitios como Peñalosa ou Los Millares. E claro, isto está moi ben, pero ten un problema. Unha vez que excavas, unha vez que publicas, unha vez que das a coñecer o que ali se atopa, que faz cos sitios? Digamos, os abandonas, os deixas, os enterras de novo, que faz con eles? E aquí esta é unha cuestión clave, unha cuestión moi importante, porque ás veces os arqueólogos, creo que moitas veces teñen razón cando nos acusan de estar nunha torre de marfil, de non, e a fin de contas o traballo dos arqueólogos é financiado pola sociedade. As publicacións, en certa medida, devolven en forma de información algo dese apoio económico proporcionado pola sociedade, pero hai outras cousas que tamén son importantes, como é a posibilidade, por exemplo, de facer visitas, de comprender, de acceder aos lugares, de poder comprender dunha maneira quizáis non tan académica, pero poder comprender que cousas sucederon neses xacementos, quen foron os protagonistas, en que medida algúns dos acontecementos que ali sucederon teñen un reflexo, teñen consecuencias en momentos posteriores ou incluso na nosa sociedade. Entón, eu creo que este tipo de traballos dos que nos van falar son doblemente interesantes, na medida en que se refiren a xacementos moi importantes desde o punto de vista do coñecemento prehistórico, da prehistoria recente, pero tamén porque son xacementos extraordinariamente valiosos, extraordinariamente visibles moitas veces, perceptibles, sempre cando tamén se tomen as medidas necesarias, se diseñen os mecanismos de explicación de información deses xacementos. E deixo-vos en mans destes dous especialistas. Non sei quen vai falar primeiro. Paco, ti. Primeiro vai falar o doutor Contreras e logo a doutora Moreno. Sen máis, pois, xa cedo a palabra. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Víctor, por traernos a estos maravillosos encuentros arqueológicos de Barbanza. Como ha dicho antes mi compañero Enrique, sentimos no poder expresarnos en galego, pero seguro que nos vais a entender
más o menos bien, ¿no? Gracias también al Concello de Boiro. Lo que siempre aspiramos los arqueólogos es a tener un buen ayuntamiento que nos apoye en nuestro trabajo, y en este sentido yo creo que su comportamiento es ejemplar. Y luego también, bueno, a Ramón no sé si agradecerle que nos haya puesto en último lugar después de los maravillosos paseos que había hecho por África o por el Pacífico. Nosotros no somos marca España, según su clasificación. Pero bueno, os vamos a hablar de un sitio también muy africano, porque todo el sureste, en cierta forma, reproduce muy bien el paisaje africano, son paisajes muy hermanos. Y os vamos a contar un poco las experiencias que hemos realizado de puesta en valor de una serie de yacimientos. Hemos escogido 4 de los que hemos venido excavando desde hace más de 30 años. Nosotros formamos parte de un grupo de investigación que se llama GEPRAN, el Grupo de Estudio de la Prehistoria Reciente del Sur Peninsular, que dirige el profesor Molina y en el cual nosotros participamos. Y durante estos años hemos realizado una labor muy importante de investigación. Como ha dicho muy bien Ramón, durante mucho tiempo nuestra única fijación era investigar. De hecho, yo participé aquí en los 4º encuentros hace ya 11 años para hablar de la cultura del Argar, que es una de las culturas que nosotros estamos investigando, y contar un poco los avances que se habían hecho en esta cultura. Hoy vamos a traeros una comunicación mucho más prosaica, porque, como ha dicho él, desde hace más, en torno a 20 años, hemos sentido la necesidad de hacer una arqueología social, de ver cómo devolver a la sociedad todo el gasto, todo el dinero que se ha invertido en la excavación de estos yacimientos y en esta investigación. Y la manera que hemos encontrado de devolver este patrimonio a la sociedad ha sido poner en valor estos yacimientos. Y os vamos a contar un poquito cómo lo hemos hecho, ¿no? Porque la puesta en valor es como un ciclo, tanto en yacimientos arqueológicos como en zonas arqueológicas, donde si no hemos investigado, si no tenemos una historia que transmitir a la sociedad, va a ser muy difícil que podamos poner en valor un yacimiento, un espacio. Por lo tanto, el primer paso que nosotros dimos durante mucho tiempo fue investigar, excavar, traer a la luz la cultura material de aquellas sociedades del pasado, pero en un momento dado vimos que para transmitir ese conocimiento, para poner en valor el yacimiento, había primero que contar una historia y luego realizar toda una serie de actuaciones que normalmente el que visita un yacimiento no ve, de conservación, de preservación, de restauración, de restitución, para que cuando visitemos el yacimiento podamos entender la historia que los arqueólogos nos quieren transmitir. Nuestra intervención tiene 3 partes muy claras. La primera, que es la que voy a hacer yo, va a ser una presentación de los 4 yacimientos que hemos escogido, no una presentación de la investigación, sino una presentación de qué historias queremos contar de cada uno de los yacimientos, qué es lo que nos parece como más interesante o más atractivo para la sociedad. En segundo lugar, mi compañera Auxilio Moreno os va a contar el entresijo, lo que no se ve y que no es tan vistoso, ¿no? Es decir, cómo hemos consolidado y protegido esos yacimientos. Y en último lugar, os volveré yo a contar cómo hemos intentado transmitir historias, cómo hemos difundido y divulgado lo que nosotros queríamos de esos yacimientos. Os presento a los 4 yacimientos de los que os vamos a hablar. No estamos hablando de millones de años, nosotros nos movemos en unos tiempos más cercanos. La prehistoria reciente puede ir desde los 5.000 años que encontramos en el yacimiento de los Millares, que es de la edad del cobre, hasta
los 4.000 años de los otros 3 yacimientos que representan la edad del bronce. Os voy a hablar, por tanto, de los Millares, en Santa Fe de Mondújar, en Almería, del Castellón Alto de Galera, en Granada, de Peñalosa, en Sierra Morena, y de la Motilla del Azuer, en Ciudad Real, en La Mancha. Son 4 de los yacimientos que hemos investigado a lo largo de estos últimos años y en los que hemos hecho el esfuerzo de poner en valor. Vamos, por tanto, a ver de cada uno de estos yacimientos qué historia podemos contar. Por ejemplo, de los Millares, que como veis tienen una fecha en torno al 3200-2200 a.C., una de las cosas más interesantes que presenta este yacimiento es que es quizás uno de los primeros núcleos urbanos de la península ibérica, una de las primeras ciudades, y además una ciudad fortificada, con una poliorcética muy compleja. Presenta 4 líneas de fortificación, presenta una acrópolis, y no solamente eso, sino que en el entorno del yacimiento presenta hasta 13 fortines que rodean el yacimiento y lo defienden. Por lo tanto, esa es una historia que hay que contar. Estamos ante la primera ciudad de la península ibérica, con una complejidad social sin igual. Pero es que además también tiene otro hecho que es muy relevante, y es que se ha documentado que los inicios de la metalurgia del cobre posiblemente estén en esta cultura y en este yacimiento. Se han documentado los primeros talleres metalúrgicos. Por lo tanto, yo creo que esa es otra clave que habría que desarrollar. Pero a la vez, los Millares presenta una de las necrópolis más complejas de toda la península ibérica y de todo el Mediterráneo. Tiene más de 80 sepulturas, de grandes sepulturas colectivas, que llamamos toloi, sepulturas cubiertas por un túmulo, colectivas, con más de 100 enterramientos cada una de ellos, que responden a una estructura clánica. Y además, los Millares es un lugar de encuentro, es un lugar que está conectado por el Mediterráneo. Aparecen materias primas del norte de África, como el marfil, los huevos de avestruz, aparece el mineral de cobre, aparecen las grandes hojas de siles. Es decir, los Millares se encuentra en un sitio que lo tenemos que relacionar con la navegación y con los contactos mediterráneos. Por lo tanto, esas son 4 claves que pueden definir este yacimiento, ¿no? Las murallas, aquí tenéis una imagen de la excavación centrada en las 4 murallas de los Millares, para que os hagáis una idea. Esta sería la reconstrucción ideal que hemos hecho los arqueólogos que excavamos en los Millares de cómo sería esta primera ciudad, con esas 4 murallas consolidadas y fortificadas con bastiones y torres, con saeteras para disparar puntas de flecha, con una acrópolis en la zona más interna, con un gran aljibe para recoger el agua que llegaría a través de un acueducto, estamos hablando de hace 5.000 años, y por fuera de ese poblado, de esa ciudad, su necrópolis. Con una puerta colosal, majestuosa, una puerta de acceso defendida por una barbacana que dificulta en gran medida el acceso al interior de la ciudad. Y, como les decía, con una serie de fortines, 13, nosotros hemos excavado algunos de ellos, como este, por ejemplo, el fortín número 1, que tiene varios anillos de muralla, también con bastiones, con varios fosos. Es una auténtica fortaleza, con estructuras. Aquí pueden ver el foso que rodea este fortín, en el cual se han documentado actividades de molienda, de producción de alimentos, posiblemente para nutrir a todo el componente militar que estuviera en el entorno del yacimiento. Este es el taller metalúrgico que se ha documentado en los Millares, que es el primero que se documenta en la península ibérica, en el cual existe en la zona central un horno donde se colocan las vasijas. Aquí tenemos los restos, las vasijas
para reducir el mineral de cobre. Todo el registro arqueológico son escorias y restos de estas vasijas en donde se ha producido el metal, donde se están haciendo los primeros intentos por fabricar útiles de metal. Y, como ya les decía, con una gran necrópolis al exterior del poblado. Todos estos circulitos rojos son túmulos con estas grandes cámaras circulares de falsa cúpula, con corredores, con puertas de pizarra perforadas y en cuyo interior se encontraban, en algunos casos, más de 100 individuos y, sobre todo, ajuares con materias primas muy exóticas que nos marcan, en cierta forma, los inicios de la diferenciación social en estas sociedades de la prehistoria reciente. También una religión que es quizá la que da fuerza a este poblado, con toda una serie de ídolos y elementos oculados, el sol, las grandes hojas de siles como elemento distintivo de las élites y, como ya les digo, un punto ahí abierto al Mediterráneo y abierto a toda una serie de intercambios. El segundo yacimiento del que les vamos a hablar es el Castellón Alto de Galera. Y este se parece más a África, está en una zona muy desértica, tan solo el cauce del río es la zona fértil, verde, y el resto, como ven, son badlands, cerros yesíferos, en los que se construyen este tipo de poblados muy distintos a los millares, con un urbanismo aterrazado, ocupando todas las laderas del cerro. ¿Cuáles son las claves de este yacimiento? El nuevo modo de vida que presentan, una comunidad totalmente agropecuaria y en donde la vida y la muerte están unidas. Los muertos están debajo de las casas y, además, en Galera, por estas condiciones tan especiales de sequedad y el mismo yeso del cerro, ha hecho que la conservación del registro arqueológico sea de primera calidad. Y uno de los enterramientos, el que llamamos la momia de Galera, ha sido un enterramiento que se ha momificado de manera natural. En este yacimiento, muy destruido por el expolio, sin embargo, su registro arqueológico nos ha facilitado mucha información sobre la vida cotidiana de la gente de la Edad del Bronce. Es, como ya les digo, un asentamiento en ladera, en una zona alta, prácticamente inabordable, en ese valle del río donde se realizan todas las prácticas de tipo agrícola. Con una acrópolis también en la parte superior, muy bien defendida, y con la posesión de una pequeña cisterna de agua que controla la familia, la élite que organiza la vida de este poblado. Una cosa muy interesante de este poblado es la muerte. Ya le he dicho lo de la momia. Entonces, bueno, una de las cosas que se han intentado revalorizar y explicar es cómo se concibe la muerte, cómo son los ritos del más allá, cómo es el ritual, que es muy curioso. Los niños, como pueden observar, los entierran en vasijas de barro, pero luego tenemos algunos rituales muy extraños como este, en el cual el muerto ha sido decapitado y la cabeza se ha colocado sobre las manos. O algo, antes les decía que los millares se distinguían por esas tumbas colectivas, sin embargo, en este yacimiento la tumba ya es nuclear, es una familia, hombre y mujer normalmente son los que vienen en estos enterramientos, a veces como esto, ¿no? Como estos enamorados que fueron enterrados, porque además los hombres los entierran sobre la derecha, las mujeres sobre la izquierda, aparecen juntos con todo su ajuar para la otra vida. Y, como les decía, un rasgo muy interesante de este yacimiento es la momia, este individuo que se ha conservado perfectamente, por eso tiene este color oscuro, porque se conservan parte de las vísceras, el pelo, y eso ha dado una información tremenda para los arqueólogos. Además, fíjense el nivel de conservación, que la sepultura estaba cerrada por una madera, que es esta que se conserva tal cual, no está quemada, simplemente está consumida.
Pero además la momia de Galera nos ha permitido imaginarnos cómo eran los argáricos, cómo vestían, porque tenemos restos de la ropa, lana, lino, cuero, esparto, cómo podía ser la vestimenta, ¿no? Por lo tanto, son claves para intentar transmitirlas al público. El tercer yacimiento es también de la Edad del Bronce, Peñalosa, está en Sierra Morena. Y aquí la clave es el metal de cobre, el mineral. Ya le hemos dicho que en los millares, 5.000 años antes, hace 5.000 años, el metal empieza a ser fabricado y empieza a ser utilizado. Pero es que ahora, en la Edad del Bronce, el metal se convierte en el leitmotiv, en lo que más se demanda, en lo que demandan las élites, porque se empiezan a fabricar las armas, espadas, alabardas, hachas, cuchillos, con el metal de cobre. Y el metal de cobre es muy demandado. Y el metal de cobre se encuentra en Sierra Morena. Y en Sierra Morena se montan una serie de poblados para intentar explotar ese metal. Por lo tanto, el metal va a ser un leitmotiv de nuestra explicación. Y otra característica es la pizarra. En la sierra existe pizarra y nos vamos a encontrar poblados de la misma época que el Castellón Alto de Galera, donde la pizarra es el material constructivo y parecen pueblos, no sé, gallegos o asturianos o leoneses del norte. Es algo realmente novedoso. Y luego también Peñalosa aporta mucha información sobre el medio ambiente, sobre la flora, la fauna que existía en este momento y que nos hablan de un momento bastante húmedo. Hemos reconstruido cómo era este poblado, también con su cisterna para recoger el agua de la lluvia, una acrópolis en la parte alta, una acrópolis defendida por esta muralla. Aquí pueden ver una perspectiva frontal de la zona donde vivía la élite de este poblado. Tenemos un pantano que de vez en cuando crece y engulle parte del poblado, pero la parte alta, que es la que hemos podido poner en valor para visitar, es la que ven aquí, con una impresionante puerta de acceso defendida por unos grandes bastiones macizos. Una puerta como esta que ven aquí, totalmente en pendiente, cizagueando, se va estrechando. Y otra característica importante de Peñalosa que nos ha servido y que intentamos transmitir para hablarles de la vida cotidiana de hace 4.000 años es el buen estado del registro arqueológico. Peñalosa sufrió un terremoto de grandes magnitudes que hizo que todo el poblado se derrumbara. Incluso tenemos localizado algún cadáver debajo de los techos y eso hizo que prácticamente este nivel, de lo que llamamos la fase 3A, quedara totalmente cubierta por las ruinas de ese terremoto y cuando volvieron a reconstruir el poblado lo hicieron 2 metros por encima, no quitaron los escombros, sino que construyeron el poblado de nuevo sobre los 2 metros de escombros. Eso hace que cuando nosotros hemos excavado los escombros nos aparecen los suelos de las casas, como ven aquí, pues con todos los restos de cultura material, que nos permite hacer un estudio que llamamos de tipo microespacial y que nos permite saber un poco cuáles son las actividades que se han desarrollado en cada zona de las casas de Peñalosa. Pero, como ya les digo, el leitmotiv que intentamos transmitir es la minería. Hemos excavado algunas de las minas, como esta que ven aquí, son filones al aire libre, a cielo abierto, donde extraen sobre todo malaquita y azurita, que luego se llevan a los poblados. Y lo interesante de Peñalosa es que se ha documentado todo el ciclo tecnológico de la metalurgia, es decir, lo que es la minería con los martillos mineros, el mineral, la reducción con las vasijas horno, la fundición con los crisoles, el vertido del metal líquido en moldes y, algo muy importante, no solo la realización de objetos, sino la realización de lingotes. Lingotes que nos hablan de la importancia de la metalurgia en esta zona.
También la importancia de los elementos simbólicos del poder, como esta espada, una espada de 68 centímetros de larga, con remaches y adornos de plata, que nos están indicando la importancia que tiene la élite que controla la explotación del metal de cobre en esta zona. Y termino ya con el último yacimiento, que es también de la Edad del Bronce, pero que está en otro ambiente más distinto. Esta es más quizá España un poquito más húmeda, que es La Mancha, donde florecen una serie de yacimientos que llamamos las motillas. Es un nuevo territorio cultural donde definimos la Edad del Bronce como la Edad del Bronce de La Mancha, donde lo más interesante va a ser el control del agua mediante la realización de grandes pozos para captar el nivel freático, como pueden ver en esta diapositiva, este gran pozo, que además lo van a fortificar para protegerlo. Y en esa fortificación, que es un auténtico castillo, van a incorporar el grano, los rebaños. Es un nuevo modelo urbanístico. Las motillas afloran por toda la superficie de La Mancha. Son auténticos tels, son yacimientos muy, muy difíciles de excavar. De hecho, ha habido varios intentos de excavar motillas que han fracasado. Y nosotros en la motilla de la Zoer empezamos las excavaciones en los años 70. En los años 70, aquí ven cómo era la motilla en el año 74, un tel en mitad de la llanura, cómo lo fuimos excavando. Este era el resultado después del año 79, del año 86, y prácticamente ya al final de las campañas de excavación que estuvieron en torno al 2010. Es un yacimiento, como ya le digo, muy difícil de excavar. Tenemos una estratigrafía de más de 13 metros, con muros que se caen, que los refuerzan, etc. Pero es un yacimiento también único, con una torre en el centro, como pueden ver, rodeada por una muralla y con numerosos graneros, como estos que veis aquí, para contener el cereal. Aquí también se resguardaba el ganado. Es una estructura compleja, con estos anillos concéntricos amurallados, que son de una gran envergadura. Pongo alguna diapositiva, no entro en la parte de la investigación, simplemente las claves que queremos resaltar para transmitirlas al público. Aquí ven cómo se comunican por grandes pasillos con estas puertas adinteladas en el interior de la motilla. Esta es la torre central, miren la envergadura de la torre, la serie de escaleras y pasadizos que nos conducen hasta el patio, al patio donde se encuentra el pozo. Ahí pueden ver una perspectiva frontal de esta estructura, y al exterior de toda la estructura el poblado, las casas de menor envergadura donde vivirían los pobladores de esta cultura de las motillas. Es también muy interesante la muerte. La necrópolis está fuera de la fortificación, mantienen los ritos de la Edad del Bronce de la cultura de Largar, y lo que sí se ha apreciado también en algunos de estos enterramientos es la violencia existente. Algunos de los enterramientos tienen bastantes heridas. Bueno, yo con esto les doy las claves de los 4 yacimientos y ahora mi compañera les va a decir cómo hemos intentado consolidar y proteger estos yacimientos. Bueno, pues una vez presentados los yacimientos, vamos a ver las actuaciones que realizamos, tanto en lo que son los yacimientos arqueológicos como en la zona arqueológica, sin perder nunca de vista que ambos son espacios culturales y están inmersos dentro de unos espacios naturales que se les son propios. Las actuaciones de parque arqueológico, zonas recreativas, áreas de recreo, como queramos llamarle, dentro de lo que son la delimitación de zonas arqueológicas, tenemos que tener en cuenta, siempre presente,
una serie de factores, una serie de criterios en los cuales nos tenemos que basar antes de hacer nuestro trabajo. El primero de ellos y fundamental es el no interferir con el yacimiento. El yacimiento es el actor principal y lo que nosotros construyamos será siempre el secundario. Evidentemente, la elección del sitio es fundamental y hay que hacerla en función de la proximidad a lo que es el centro de recepción de visitantes y al propio yacimiento, y todo ello que estén envueltos en lo que son los itinerarios de visita pública. Otro aspecto importante es la integración en el medio ambiente propio también del yacimiento, y sobre todo es el que nunca, lo que nosotros hagamos, nunca tiene que competir con el yacimiento. O sea, tenemos que mitigar su impacto visual desde cualquier punto de lo que es el área del poblado. En el caso de los millares, la actuación que se realizó es un centro de recreación, y para lo cual lo primero que teníamos que hacer es elegir qué zona íbamos a representar sobre todo para hacerlo visible al público general, porque ya que el yacimiento se encuentra a nivel de lo que son las cimentaciones, la gente no se hace una idea de lo que es el yacimiento, de cómo se vivía y cómo se moría en ese yacimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer en base a las propuestas que le señalamos. En este caso, se eligió lo que es la muralla, una parte de la muralla norte, la cerca más externa del poblado de Los Millares, que dejaba, como hemos visto, una zona de poblamiento al interior y una zona de necrópolis al exterior. Esta parte de la muralla cuenta con una serie de torres y barbacanas que tienen una funcionalidad no solo defensiva, sino que a través de la investigación arqueológica se ha visto que también funcionaban como espacios domésticos. Como digo, el área recreativa, que la tendríamos situada en este lugar, está próxima a lo que es el centro de recepción de visitantes y próximo también a lo que sería el yacimiento, que nos lo encontramos en este otro espacio. Esta sería todo el conjunto del área recreativa que hicimos, y aquí os lo he puesto sobre todo para que veáis cómo la zona elegida está en un espacio natural igual al del poblado. En este caso, Los Millares se situaría aquí, el yacimiento de Los Millares, pero mitigando completamente lo que es toda la estructura, de tal manera que desde cualquier punto de lo que es la delimitación de zona arqueológica no se aprecia apenas lo que es el techo de lo que es la muralla. En el área del poblado lo que se reprodujeron fueron una serie de cabañas y una serie de espacios domésticos, las cabañas, hemos visto antes esa imagen idealizada de lo que sería el poblado, con esas cabañas que nos parece que están dispersas. No, pues las cabañas están agrupadas en torno a un espacio central que serviría para socializar y sobre todo para lo que es la producción de actividades complementarias, actividades de mantenimiento, actividades artesanales para la vida diaria de esta población. Junto a estas cabañas, junto a este mundo totalmente circular que son Los Millares, nos encontramos con la única estructura que tiene planta rectangular, que es la única hasta el momento excavada en el yacimiento de Los Millares y que se corresponde con ese taller metalúrgico que hemos visto y que tiene tanta presencia en lo que es el yacimiento de Los Millares y tanta repercusión. Son estructuras de tipo doméstico, como vemos, en las cuales también, como hemos dicho, dentro de lo que son los espacios de las torres y los bastiones, están representados, están escenificados cada una de las
tareas propias del yacimiento, para que el visitante comprenda cómo se vivía en este tipo de poblado. El área, si hemos visto el área de poblado, ahora al otro lado de la muralla vamos a ver el área de la muerte, con esta estructura de sepultura de tipo toloi, en la que se representaron dos de ellas, en las cuales una es visitable y en la que nos encontramos en el atrio con los vetilos igual a los que se documentaron durante las campañas de excavación y con una puerta que da acceso a un corredor, en este caso segmentado, y con nichos laterales, con este tipo de nichos laterales, que a su vez da acceso directo a lo que es la cámara funeraria. Una cámara funeraria que lo que se han tratado de hacer ver es todo cómo funcionaba el ritual funerario, cómo se disponían la deposición, cómo se hacía la deposición de los cuerpos, cómo se hacía la deposición del primero de ellos conforme iban entrando los distintos cadáveres, y todo ello acompañado de una amplia gama de lo que es los ajuares funerarios en cada uno de los materiales, de las materias primas. Igualmente, en este yacimiento lo que se hizo, y ya sobre el yacimiento en sí se hizo una serie de actuaciones de conservación y protección de las estructuras, en las que en algunas de ellas, como en este caso que vemos que una línea de muralla que tuvo que sellarse todo el interior por problemas erosivos, porque vemos que se va adaptando perfectamente a lo que es la topografía del terreno, y en otros casos, como es en algunas de las estructuras, se recrecieron los muros para darle más visibilidad, pero la diferenciación entre lo nuevo y lo viejo se hizo con estos elementos de mármol que visiblemente son muy impactantes. Esto ya, pensar que hace bastante tiempo que se hicieron estas actuaciones y que justo después de las últimas intervenciones hechas en Los Millares, que ya, como digo, hace bastante tiempo. Estos mecanismos de separación ya no se suelen hacer así. En la parte de lo que es la necrópoli también se hicieron algunas actuaciones de protección y conservación, sobre todo en aquellas sepulturas que habían sido ya excavadas desde bastante tiempo antes, y sobre también aquellas que fueron pasto de los clandestinos. En este caso, lo único que se hizo fue sanear perfectamente toda la zona y conservar y proteger cada uno de los elementos constructivos. Y sobre todo es se restituyó todo lo que son los túmulos de la sepultura. Pasando ya a lo que es las actuaciones de protección y conservación sobre los yacimientos arqueológicos, hay que partir de la base de que ningún yacimiento es igual a otro, por mucho que tenga una misma cronología, por mucho que su material cultural sea idéntico. Cada uno es diferente y como tal tenemos que tratarlo. Con lo cual, en este sentido, y para ello nos tenemos que basar en unos criterios que son básicos. Criterios que son... El principal es el sustrato geológico sobre el que se levanta el poblado, las materias primas utilizadas, o sea, qué recursos naturales se abastecían estas poblaciones para su día a día, para el desarrollo de su vida cotidiana, las técnicas constructivas empleadas, la organización del espacio, o sea, si hubo también reestructuraciones del espacio, reestructuraciones en la organización en función de la funcionalidad, si tenían varias fases, si ese yacimiento tiene varias fases, los motivos de su abandono, si fueron abandonos de tipo pacífico o, por el contrario, abandonos traumáticos, como puede ser un cataclismo, como puede ser un movimiento sísmico de cualquier envergadura, o como puede ser un incendio generalizado, el estado de conservación y, por supuesto, los problemas estructurales que presenten. Con ello,
nos vamos a ver primero de los ejemplos el yacimiento del Castellón Alto, en Galera, en el que es un yacimiento que había sido, habían actuado los clandestinos justo antes de que nosotros comenzásemos con el proyecto de investigación, en el que vemos que responde a todo lo que es las características típicas, como ya hemos visto, de un yacimiento argárico del sudeste, con las casas en aterrazamientos artificiales, los techados planos, unos muros de aterrazamiento que a su vez están delimitando unas zonas de paso que sirven para comunicar tanto una vivienda con otra dentro del mismo aterrazamiento como un aterrazamiento y otro. Y por supuesto, en los enterramientos debajo de las casas. El principal problema que nos encontramos en este yacimiento es la base geológica sobre la que se levanta. Una base geológica de yeso que, como podéis ver aquí, de forma repetitiva están continuamente cayéndose, desplomándose grandes bloques de material. Esto hace imposible técnicamente que la protección total de lo que es el cerro sobre el que se levanta el yacimiento y el coste es inasumible hoy por hoy. Un problema que viene agudizado todavía más porque todo el interior del cerro está horadado por una serie de canteras de yeso que desde los años 50 del siglo pasado vienen solamente sostenidas por unos pilares en forma de carrete. No sé exactamente cuánto durará en pie lo que es Galera, pero bueno, mientras tanto vamos a disfrutarlo. Este es el sitio, por otra parte, una curiosidad, en la que apareció el individuo parcialmente momificado, lo que se conoce como la momia de Galera, en la que tuvo que hacerse un laboratorio para su investigación. Un hecho y algo que tenemos que tener muy presente es a la hora de nuestro trabajo, de realizar nuestra actuación, es qué tipo de mortero vamos a utilizar. En este sentido, nada mejor que hacer una buena analítica de los morteros originales. En función de ello, podemos coger los componentes para hacer las recreaciones y para hacer todo lo que son las actuaciones. En este caso, por ejemplo, se trataría de yeso, de cal y de tierra cribada del lugar. Otro de los hechos importantes que hay que tener en este tipo de actuación es qué es lo que vamos a poner de separación entre lo nuevo y lo original. En este caso ya no se emplean los elementos que hemos visto en el yacimiento de los Millares, sino que se emplea una malla plástica de color, el color que sea, no importa el color, pero sí que resulta totalmente inerte. Un problema fundamental que nos encontramos en Galera era cómo íbamos a actuar sobre la sepultura, o sea, qué tipo de actuación íbamos a llevar a cabo sobre esa sepultura. Sepulturas que, por otra parte, tienen una amplia tipología, no porque todas son en covachas artificiales, pero sí depende mucho del lugar que se encuentren dentro de lo que son las paredes traseras de la vivienda, sin olvidarnos aquellas otras que están bajo el suelo de habitación o las que hemos señalado antes, los enterramientos infantiles que se suelen hacer en piso. Para ello, nada mejor que ver cómo esta gente, esta sociedad construía su sepultura. Vamos a aprender de ello. Para eso he traído una secuencia de lo que es la excavación de una de ellas, en la que tiene dos cubiertas, dos cierres, dos tipos de cierres. El primero de ellos se trata de una losa, está cerrando la covacha artificial, está sellada por una gran losa de pizarra, calzada con otras tantas de menor tamaño, y una vez retirada lo que nos encontramos fue una plasta de yeso que envolvía lo que es la segunda cubierta, esta vez formada por maderas, por tablas de madera perfectamente escuadradas.
en vertical. Una vez retirada, esto fue lo que nos encontramos, parte de su ajuar funerario y parte del individuo esqueletizado. Al término de la excavación, pues, y para también a modo de un matiz nada más que os quería enseñar, es esta copa que puesta como ajuar funerario, que es una copa que no fue hecha en proceso en el momento en que muere el individuo, sino que ya formaría parte de lo que es su vida cotidiana. Y en este sentido la copa estaba rota, le faltaba un trozo del borde y lo que hicieron fue repararla con yeso. Es una de las primeras intervenciones de restauración que vemos en la prehistoria. Es súper curiosa. Bueno, pues en función de todo ello, ya aprendida la lección, lo que hicimos primeramente fue lo que es consolidar todo lo que es el interior de la sepultura, así como la pared, en este caso, sobre la que se abría, y lo que se le hizo poner una plancha metálica con la silueta dibujada de cada una de las sepulturas. De esta manera, posteriormente, se le puso otro cierre, esta vez de tipo corredera, que ayudase sobre todo a lo que es el mantenimiento del yacimiento y el mantenimiento, en este caso, de la sepultura. Tengamos en cuenta que cada una de estas sepulturas dispone de un dispositivo eléctrico porque hay una ruta de visita guiada nocturna en el yacimiento. En lo que son las sepulturas bajo los suelos de las habitaciones, de las casas, la metodología seguida es exactamente la misma. Simplemente, al final, pues se restituye lo que es el suelo, siempre que se pueda, con los mismos materiales, como es en este caso, que tenía el suelo. Y, como veis aquí, pues se trata de un individuo de una posición social bastante elevada, teniendo en cuenta el ajuar funerario que le acompaña. En los demás, en el resto de estructuras que componen el yacimiento, como en la cisterna que hemos visto, el tratamiento era igual, basado en lo que es el mortero, ya al uso, y lo que son las piedras del lugar. En las casas pasa totalmente igual, al igual que pasa en la totalidad de las casas. Unas casas que tienen una gran extensión, muchas de ellas, y que con diversos espacios, diversas estructuras de habitación separadas por estos muros, por estos tabiques medianeros, y en los que se trató de hacer ver al público la diferente funcionalidad, el diferente uso y funcionalidad de cada uno de los espacios por medio de unos elementos bastante precisos. Para ello también, como hemos dicho antes, es un yacimiento que tiene una conservación muy, muy buena, excelente, de lo que es la materia orgánica. Y gracias a ello pudimos, en este caso particular, pues poner el mismo tipo de madera utilizada para lo que son las vigas de sustentación de las techumbres. El yacimiento, como hemos visto, es muy erosionable y gran parte de lo que son los muros de aterrazamiento se habían desplomado, con lo cual fueron sustituidos por este vallado. Nos pasamos ya a otro espacio natural totalmente diferente. Pasamos de lo que es una zona al norte de la provincia de Granada, bastante árida, a otro de pie de monte con el yacimiento de Los Millares, de Peñalosa. Peñalosa, que tiene un enemigo principal, y es que está rodeado de un pantano, el pantano de Rumblar, que, como veis aquí, deja durante buena parte del año grandes zonas del yacimiento totalmente anegadas. Ello hace que el oleaje, el vaivén, poco a poco de la ola, lo que va es arañando lo que son los morteros originales de los mampuestos, con lo cual al final tienden a desplomarse completamente.
Otro de los problemas que tiene es el mismo, originado por el mismo pantano, es que hay que tenerlo muy presente para hacer lo que son las rutas de viario público, ¿no? de visita pública. Todo Peñalosa, la potencia en que nos encontramos, Peñalosa, muchas de las estructuras de más de 3 metros de alto, y sobre todo la pendiente tan acusada en ambas vertientes, norte y sur, hace que cuando terminemos el proceso de excavación, pues las estructuras se debiliten porque ya no tienen la tierra que las cobija, porque ya no tienen esa protección natural, ¿no? Entonces, lo que ello no hace necesario estar continuamente haciendo actuaciones preventivas para poder mantenerlas en pie, antes de, evidentemente, de hacer un proyecto generalizado integral en que se actúe sobre todo un área importante. Otro de los problemas que tenemos con Peñalosa es la pizarra. Es la base geológica sobre la que se levanta. Y no porque sea pizarra, sino porque es el tipo de pizarra que se da en esta zona. Una pizarra muy deleznable y muy fácilmente erosionable. Con lo cual, nos hemos visto obligados a muchos de los paramentos, pues tenerlos que desmontar para volverlos a montar con la misma pizarra del yacimiento, pero con otras que estuviese en mejores condiciones. Otro de los peligros que se observa en prácticamente todos los yacimientos es que los techos de lo que son las estructuras nunca están sellados, con lo cual incide sobre ellos lo que es el agua constante de lluvia que va filtrándose en el interior de los mampuestos, va debilitándolo y va creando esta serie de fracturas, con lo que muchos de ellos acaban finalmente por desplomarse. Yo soy de la opinión que hay que tener siempre presente cuando se inicia un proyecto de investigación en cualquier yacimiento, tener de entrada saber qué es lo que va a pasar con ese yacimiento. Ese yacimiento que va a quedar evidentemente cualquier actuación de excavación implica también una actuación de destrucción del yacimiento. ¿Por qué? Porque las estructuras se quedan al aire y que se quedan expuestas a lo que son los agentes erosivos nuevamente. Por eso, bueno, tengamos presente que no también todos los yacimientos hay que ponerlos en valor, eso sería inviable, imposible y no merece la pena, sino que, bueno, vamos a ver qué yacimiento, cómo solucionamos el problema una vez que el yacimiento está excavado. Yacimiento que, evidentemente, que al mantenerlo nuevamente a los agentes erosivos puede suceder, como en este caso, desplome generalizado, que por más cuidado que se tenga, por más actuaciones de tipo preventivo que se tenga, puede pasar esto y también puede pasar derrumbes parciales, en lo que evidentemente es mucho más fácil de reparar siempre si se hace a tiempo. Otro problema también generalizado a cualquier yacimiento es la vegetación. La vegetación que en este caso en concreto se trata de las raíces de los chaparros que van adentrándose, como nos pasaba con el agua de lluvia, que llegan a reventarlos completamente y originando finalmente su desplome. Hay un hecho que hemos visto como criterio básico que tenemos que tener en cuenta y es cómo se construye un poblado. No podemos saber cómo vamos a actuar sobre ese poblado si no sabemos cómo se construye. Y para eso nada mejor que ver sobre todo lo que es el tema de la cimentación, los fallos que tienen las cimentaciones y ver en otro orden de cosas cómo se forman sus mampuestos, cómo han sido las técnicas empleadas para la construcción. En este sentido, hemos llegado, esto nos ha llevado a evaluar y a proponer que en Peñalosa habría un mínimo de 4 cuadrillas de obreros que fueron los que la construyeron.
Eso teniendo en cuenta pues, sutilezas tales como cómo se disponen las piedras del aparejo, los componentes del aparejo, cómo se hace el llagao, si es un llagueo que tiene tal grosor o tal otro, si la elección de la piedra se hace conforme a su tamaño, conforme se selecciona que tenga una forma determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso en Peñalosa que aquellas estructuras que tienen un gran volumen y que van a aguantar una gran altura, pues nunca le ponen una cimentación a base de pizarra, porque la conocen muy bien. Sin embargo, le ponen otro tipo de pizarra, otro tipo de piedra mucho más dura, como puede ser la arenisca, como puede ser el granito, como puede ser el cuarzo. Evidentemente, hay algunas estructuras que están bastante compactadas, bastante sólidas y que no hace falta tratar de hacer grandes obras sobre ellas, sino que simplemente lo que nosotros le hacemos es sustituirle el mortero original por otro al uso, por el que tenemos al uso, sobre todo para evitar que la incidencia del viento, de la lluvia, que incidan sobre lo que es la estructura y la pongan en peligro. Voy a mostrar una serie de imágenes del antes y el después, bueno, no así, sino el después de lo que es la intervención arqueológica, tal como queda la zona, y una vez hecho la actuación de protección y conservación de las mismas. Aquí estamos hablando de una zona en la parte alta del poblado, una zona de distribución, en la que nos encontramos con lo que es el foso fundacional de Peñalosa. Este otro se trata en el interior de una vivienda, es un banco de molienda, como veis, con las estructuras asociadas de lo que son los contenedores, donde irían las vasijas con todo el material molturado. Y aquí tendríamos una especie de banco sobre el que tendría lo que es el molino y la mano de molino. En este caso, el molino se había desplazado hacia un lateral. Una vez ya reintegrado lo que es su molino, el molino original y todas las partes que lo asociadas al mismo. Y esta es otra imagen ya con la recreación, con la reproducción de algunos solamente de las vasijas cerámicas que nos encontramos durante el desarrollo de la intervención arqueológica. Algunas veces cuando nos encontramos con estas estructuras de esta gran envergadura, estamos hablando de un tramo de muralla separado aquí por lo que es una de las entradas principales al yacimiento, pues vemos que está totalmente desmoronada. Entonces, en este caso, cuando tenemos en planta lo que es la cimentación, tenemos el dibujo completo de cómo estaba formada la estructura, es fácil hacerlo, es fácil reintegrarlo, siempre arriostrando lo que es la parte original con la parte nueva, por esta serie de varillas, que son varillas de fibra de vidrio totalmente inertes. Ello nos va a procurar el mantenimiento de la estructura sin peligro alguno y volverla a mantener en pie. Igual sucede aquí con un tramo de muralla, en este caso la muralla sur, en que la pizarra se encuentra muy mal, en bastante malas condiciones y sobre todo también porque le afectó lo que es el gran incendio que prácticamente asoló gran parte del poblado. Con lo cual hubo también que desmontar gran parte de las hiladas para volverlas a montar de nuevo. Igual sucede cuando nos encontramos con pérdidas parciales en los paramentos, se sigue la misma metodología vista anteriormente. Igual también que como en este caso nos encontramos con un muro totalmente desplazado, pero es un muro
que es importante porque nos cuenta una historia. Y eso se lo tenemos que transmitir al público que visite el yacimiento. Entonces, es importante y lo mantenemos con esa misma, se protege, se conserva, pero con esa misma inclinación que tenía. Sobre todo para, eso es lo que he dicho, para que cuente, para que nos sirva para contar la historia del yacimiento. Estos son otros ejemplos. No vamos a incidir más en ello. Y lo mismo que hemos hecho con el tipo de estructuras, vamos a decir, parciales o particulares, lo mismo sucede cuando estamos trabajando con un complejo estructural más amplio como puede ser una vivienda. Cada uno de los paramentos los tratamos por separado, pero siempre teniendo en cuenta que forman parte de un grupo, de un complejo más grande. En este caso vemos la imagen de lo que es la vivienda una vez concluida su intervención arqueológica y una vez concluida ya lo que es la actuación de conservación y protección. Esta sería la misma casa. En el yacimiento, en todos los yacimientos, hay una estructura que por sus características especiales no pueden ser mantenidas en la intemperie. Entonces lo que tenemos que hacer con esa estructura siempre es conservarla y preservarla para que queden ahí para el futuro. Este es el caso, por ejemplo, de los pavimentos, de todo lo que son los suelos de las casas, de la vivienda y sobre todo y en particular de esta calle, una calle que es muy característica de Peñalosa, es una calle empedrada, rara también en este mundo argárico y formada por chinos de río traídos expresamente para hacer la calle y una calle que está emplazada en lo que es el centro del poblado y también es importante porque es la que pone en comunicación una puerta y otra, las dos puertas principales del yacimiento, una en la vertiente sur y otra en la vertiente norte. Como digo, en este caso, pues su conservación, su preservación se hizo a partir de un geotextil a la que se le superpuso varias capas de árido de diferente granulometría y sellado finalmente por una capa de mortero al uso en la que se dibujaron los chinarros para poder reproducir lo que es la calle. Una calle que en este caso contaba también con una serie de escalones para suavizar la pendiente, unos escalones hechos en piedra que en este caso se mantuvieron porque estaban perfectamente consolidados. No me voy a detener más, esto es en los interiores de lo que son los pavimentos de habitación, que había que conservarlos muy bien, sobre todo porque en los itinerarios siempre pasan por cada una de estas casas. Otro problema con que nos encontramos muy a menudo y más en estos yacimientos en que el terreno es muy deleznable, es tierra muy suelta con grandes inclusiones de piedra que son de derrumbe fundamentalmente, es qué hacer con los perfiles. Por más tratamientos que le poníamos, por más métodos preventivos que le ponían, ninguno funcionaba. De una campaña a otra estaban vencidos todos y teníamos el problema. Entonces, lo que se nos ocurrió, optamos finalmente por ponerle una pared a piedra seca y la verdad es que funciona perfectamente. En los casos, por ejemplo, en los que los perfiles estratigráficos se conservan están bastante cocinados, están bastante bien estabilizados, lo único que le hicimos fue arriostrarlos con esta malla tipo gallinero que también funciona bastante bien. Uno de los elementos más importantes con que cuenta Peñalosa es todo este frente de petroglifos que han sido totalmente trabajados, está trabajado toda la piedra y todo ese frente, y en el que tiene una cantidad de símbolos que muestran una
una respuesta de simbología, una respuesta de ritualidad muy, muy especial que sería muy importante para esta gente. Y sobre todo también porque toda esa parte quedó siempre al aire libre cuando estaba funcionando el poblado. Con lo cual está en el centro del poblado nuevamente y es a partir de todo este frente sobre el que se levanta todo lo que es la línea de muralla de la Acrópolis. Con lo cual estamos casi en una piedra que por otra parte nos ha traído muchos problemas porque no me pregunté el significado porque no lo sabemos. O sea, hemos trabajado con arqueoastrólogos, hemos trabajado con pero todavía no hemos llegado a saber qué es lo que significan esta serie de signos. Bueno, pues en este caso es evidente que también había que preservarlo y sobre todo teniendo en cuenta que actualmente no contábamos con ningún tratamiento eficaz para que la piedra, que es de la misma pizarra evidentemente, no se fuese degradando. Con lo cual, sintiéndolo mucho, tuvimos que taparlo y no es posible verlo dentro de la rutina de visita pública. En este caso, como digo, se procedió a su preservación, igual que hemos visto anteriormente, máximo cuando se le antepuso lo que es un muro a piedra seca relleno de lo que es una arena muy, muy fina para que nunca estuviese en contacto lo que es la piedra con el muro que le habíamos antepuesto. Posteriormente, lo que se le hizo ponerle esa última capa de mortero al uso y así queda hasta que tengamos un tratamiento eficaz, que podamos devolverlo a lo que es la vista pública. Nos pasamos nuevamente de espacio natural y pasamos de lo que es el pie de monte de Sierra Morena a otro sitio totalmente distinto como son las llanuras manchegas. Las llanuras manchegas que evidentemente tiene otro problema base y que es la potencia estratigráfica que presenta el yacimiento. Potencia estratigráfica unida a lo que son unas técnicas constructivas de muro que ahora veremos. Esta acumulación, estos cambios tan brutales, estas reestructuraciones tan bestiales que tenemos en este yacimiento, pues nos hace muy, muy difícil su excavación, como decíamos anteriormente, y hacen también muy difícil lo que es su puesta en valor, ¿no? Las obras que hay que hacerle de protección y conservación. En este momento hay zonas que de pronto se cierran, se abren otros pasillos, se vuelven a colapsar con estos muros que vemos que se desploman completamente sobre estos largos pasillos, con lo cual no los limpian, sino que lo que hace es volver a construir encima, teniendo como cimentación estos mismos muros derrumbados. Con lo cual se van amontonando y se van acumulando una serie de estructuras, una serie de fases que ya digo que es bastante, bastante complejo. Tan complejo como complejo es el sistema, la infraestructura que tenemos que poner no solamente para poder trabajar en estos espacios, estamos en lo que es el patio donde se estructura el patio central donde el que se estructura el pozo, no solamente, como digo, para trabajar nosotros, sino también para ir protegiendo todo el sistema tan bestial de estructura que tenemos alrededor. Sistemas que evidentemente también son los que nos sirven para el acarreo de materiales, tanto para hacer la actuación, tanto de los morteros como de las piedras. Aquí lo que quiero que veáis cuando hemos hablado de lo complejo que son los aparejos, los sistemas de construcción, veis que estos muros, muchos de los cuales se dan en todo el yacimiento, pero estos muros no están trabados, las hiladas no están trabadas, la piedra no está trabada una con otra, sino que se mantienen en línea una sobre otra, una piedra sobre otra, con lo cual el problema de desplazamiento es todavía mayor. Entonces, eso nos hace que no solamente tengamos que actuar sobre lo que es
la parte externa de las edificaciones, sino integralmente sobre la zona interna, con lo cual el trabajo es mucho más difícil. Hay otro problema en este tipo de yacimientos que con tanto recorrido secuencial, con tanto recorrido estratigráfico, que es qué es lo que vamos a conservar, qué es lo que vamos a poner, qué fase es la que ponemos en valor y qué fase es la que protegemos, es la que volvemos a enterrar, qué es, cómo vamos a articular ese yacimiento para que sea fácil de acceder el público, ¿no? Entonces, en este caso, somos partidarios de que hay una serie de estructuras que, aunque no tengan razón de ser en lo que es el patio, en este caso, ya concluido, pues parece que no sirven para nada, que están ahí, que esto de dónde sale, este muro de dónde sale, este otro, cómo se casa. Y esto es porque cada una de estas estructuras está contando también, nos sirve para contar la historia. Y las visitas normalmente son guiadas en este tipo de yacimientos, con lo cual es fundamental para ver cómo ha ido evolucionando y cómo ha sido el desarrollo de esa sociedad a través del tiempo. En eso comprenderemos, en base a todas esas particularidades, todos esos caprichos, nos daremos cuenta de no solamente de la interacción de un grupo social con otro, sino de cómo es su vida diaria y cómo le afectaba de alguna forma todo este tipo de construcciones. Como digo, ese tipo de reestructuraciones también nos hacen mucho más difícil porque evidentemente muchas de las estructuras no se cimentan sobre la roca madre, sobre la roca original como sería de esperar, sino que se cimentan sobre lo que son niveles estratigráficos de uso de domésticos que muchas veces no están muy compactados. Entonces, hace que nuestro trabajo en este sentido sea doble, pero merece más la pena mantenerlo que no olvidarnos de ellos y anularlo. Y con ello termino lo que es la historia de la conservación y de la protección. Hoy he contado muy poquito, lo importante es que os invito a todos a ver estos yacimientos y nosotros estaríamos encantados de servir de guía. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la última parte de la intervención. Le paso a Paco, como es qué es lo fundamental después de una investigación, y es cómo se divulga y cómo se da a conocer estos yacimientos, que es lo más importante. Bueno, finalizo yo un poco ya con el remate, ¿no? Es decir, hemos protegido el yacimiento y ahora transmitimos estas ideas que os hemos dicho, ¿no? Como yo os digo, yo creo que cada vez más los arqueólogos estamos en esa línea de una arqueología social, ¿no? En este sentido, os voy simplemente a contar cómo hemos intentado que se transmita ese conocimiento. No os voy a poner imágenes de la multitud de actividades de divulgación, de conferencias, recreaciones, en fin, sino simplemente qué hitos hemos marcado en cada uno de los yacimientos. Por ejemplo, en los Millares se ha marcado que cuando el visitante llegue, por ejemplo, cuando voy yo con los alumnos o con algún grupo, el primer centro de recogida sea este centro de visitantes, que es la antigua venta de los Millares, que existía cuando Luis Siret en el siglo XIX y Pedro Flores vinieron aquí a trabajar. Es una venta de carretera que se ha transformado provisionalmente en centro de visitantes, donde de una manera muy tradicional existe una maqueta, existen unos paneles y existe también un vídeo donde de esa manera al que llega a los Millares se les cuenta un poco en qué consiste la historia y la vida de ese poblado. A partir
de esta maqueta, de estos paneles, los introducimos en la cultura de los Millares y después por ese camino vamos hacia el área recreativa, donde el visitante, una vez que ha visto el documental y ahora ve cómo los arqueólogos reconstruimos y nos imaginamos los Millares, pues ya está en disposición de ir al poblado a descubrir un yacimiento del que solo queda la cimentación. El problema que tenían los Millares era de que los visitantes iban directamente a la ruina y si no se lo explicaba a alguien no se enteraban de nada. Ahora, por lo menos, ya pueden visualizar cómo esa pequeña porción del área recreativa y a partir de ahí ya van al poblado y pueden ir viendo junto con los paneles, pueden recrear un poco esas ruinas. El centro de recreación ha sido algo muy importante porque ha servido para que la gente conciba cómo era la vida de los Millares. De hecho, esta zona recreativa se ha utilizado para numerosos documentales. Y ahora, por ejemplo, nos han contado, la última vez que hemos estado, que van a reproducir un poblado de Afganistán. Es decir, que bueno, se ve que una película, ¿no? Es decir, que el área recreativa, además ahora la gente que está responsabilizada del yacimiento monta talleres didácticos en las cabañas, en los bastiones, y de esa manera la aproximación a la vida de los Millares es mucho más fácil, ¿no? Pero luego también hemos tenido otra actuación en el Museo de Almería. Almería ha sido una ciudad muy castigada porque, siendo la cuna de la cultura del Argaro, de la cultura de los Millares, ha estado muchísimo tiempo sin museo arqueológico. Cuando en los años 80 crearon un museo, a los pocos días tuvieron que cerrarlo por aluminosis. Y prácticamente ha estado sin museo hasta hace muy poco, en el que el Ministerio de Educación construyó el Museo de Almería dedicado a la prehistoria reciente. Y ahí nosotros pudimos intervenir en la cultura de los Millares. Y intentamos darle otro aire distinto al que el visitante ve en el centro de interpretación del yacimiento, que, como os he dicho, es algo más tradicional. Aquí, como podéis ver, la sala de los Millares es algo más simbólico, representa lo que es el exterior de los Millares con una serie de vitrinas que indican todas las actividades que se hacen fuera del yacimiento, la caza, el intercambio. En el interior están las escenas de la vida cotidiana y al exterior hay una maqueta que prácticamente es muy simbólica. Yo tuve la suerte de participar en la creación de esta maqueta con los diseñadores y ver cómo se fabrica, ¿no? Pero esto era todo con barro, con plastilina, te preguntaban ideas y ellos iban plasmando eso que tú le ibas contando en un prototipo que luego se convirtió en esto, ¿no? En una reproducción del poblado, con el río, con las defensas de marfil que vienen de África, el mineral, las cabañas, la necrópolis, una concepción simbólica del carácter religioso de los Millares que lógicamente necesita también que alguien la explique al visitante, ¿no? Esta es la parte interna del poblado, donde se hizo también un gesto hacia la arqueología de género con un parto en mitad del poblado. O con la reproducción también simbólica de cómo eran las ceremonias de enterramiento dentro de los toloi, abierto por completo con hologramas que permitían ver el desarrollo en el interior de la ceremonia funeraria. En el Castellón Alto lo que se hizo fue un museo local donde sirvió también para recoger parte del expolio del yacimiento. Los mismos habitantes del pueblo lo habían expoliado y una vez que se comenzaron las excavaciones, la misma concienciación de la gente sirvió para
construir este museo, que es el primer punto de partida cuando se inicia la visita al Castellón Alto de Galera, que además tiene la importancia que se pudo conseguir que la momia de Galera, con todo su ajuar, se encuentre depositada en este museo. Es decir, que el que quiere ver esta momia, que es un símil a la de Opsi, tiene que ir a Galera, a su museíto local, para ver esa momia que está allí depositada en una vitrina que casi cuesta más que todo el museo. Una vitrina con unas condiciones de conservación increíbles, pero se consiguió que ese resto permaneciera en el museo local. Y una vez que salimos del museo, nos vamos al yacimiento y allí tenemos también un pequeño centro donde se proyecta un audiovisual también para que el visitante pueda imaginarse ese poblado que van a ver, del que solo quedan los cimientos. Además, en el caso del Castellón Alto, pues las casas tenían una cimentación de piedra y el resto era de materia orgánica. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para que la gente, cuando ande por el yacimiento, se traslade hacia 4.000 años y pueda sentir cómo eran los poblados de la edad del bronce. Todo ese itinerario está con una cartelería que, lógicamente, aquí está en hueco grabado, porque las condiciones climáticas, el sol machaca por completo cualquier ilustración que ponga en el yacimiento. Por eso son ilustraciones impresas en resina, en hueco grabado, que se pueden retintar continuamente y de esa manera pues, te aseguras que cuando la gente vaya algo se pueda leer, ¿no? Ahí tenéis algunas de las indicaciones, los recorridos. Un yacimiento como este que habéis visto, la peligrosidad que tiene, ha sido muy difícil poder articular un recorrido para que la gente entre por la Acrópolis y vaya descendiendo por las distintas terrazas, viendo las casas y las sepulturas. E incluso se ha reconstruido una pequeña habitación de una de las casas para que la gente pueda imaginarse un poco cómo es el interior, cómo sería, cómo se viviría, cómo se sentiría uno en el interior de una de estas casas. En Peñalosa hemos hecho lo mismo, es decir, aquí la visita se inicia en el mismo pueblo y hemos construido un pequeño museo local, que en este caso se llama el Torreón del Recuerdo, porque es un museo, no es arqueológico, es un museo antropológico, en el que se ha intentado, en parte, que la población de Baños de la Encina, que es el pueblo donde se encuentra Peñalosa, recupere sus raíces. ¿Y cuáles son las raíces de este pueblo? Pues este pueblo hasta hace muy poco fue minero. La trashumancia, la sierra, el picón, los bandoleros, las ventas, en fin, hay toda una serie de historias, las matanzas de animales, el aceite, en fin, todo lo que es típico se ha intentado reflejar en este Torreón del Recuerdo, donde también hemos reconstruido una vivienda de Peñalosa con todas sus actividades, el enterramiento. Se ha reconstruido también un taller metalúrgico, una mina, de tal manera que de preparar al visitante para que luego, cuando vaya a Peñalosa, pues le sea más fácil imaginarse cómo era la vida en ese poblado. También hemos construido lo que llamamos la Casa del Barro en este museo, una casa donde se pueden hacer réplicas, se puede trabajar la alfarería y reconstruir formas cerámicas de la edad del bronce. Y una cosa interesante es que como Peñalosa se encuentra en el pantano, como han visto ustedes, a unos 4 kilómetros del pueblo, pues se ha construido un camino a través de una antigua vereda que existía, que era la vereda de las aguas, un camino por el que se va bordeando el pantano hasta llegar al yacimiento que ven aquí. De esta manera, este sendero se ha convertido un poco en la ruta del colesterol de todos los pueblos de alrededor, porque es un camino que nos permite, pues, 4 kilómetros de ir, 4 kilómetros de vuelta,
nos permite hacer un recorrido muy tranquilo, porque ya digo, es totalmente llano, y al final el premio es poder llegar al yacimiento de Peñalosa, que es este que ven aquí, ¿no? Ese camino hemos puesto algunos paneles que van hablando de la minería romana, de la minería prehistórica, y luego pues, hemos articulado un pequeño recorrido en la parte no inundada del yacimiento para que la gente pueda visitar y entender este yacimiento, ¿no? Con paneles. Hemos hecho también algunas guías porque esta zona de Sierra Morena se presta mucho al senderismo. Hemos hecho el Sendero del Bronce porque junto con Peñalosa hemos excavado un fortín también de la Edad del Bronce. Entonces, bueno, hay unos folletos que nos permiten caminar por la sierra y visitar estos hitos arqueológicos. Hemos hecho guías para la visita, también guías infantiles. Y, como ya les digo, ya con esto termino, lo ideal que nos ha solido pasar en casi todos los yacimientos es contar con la ayuda de los ayuntamientos, de las autoridades autonómicas, porque al fin y al cabo todo esto es devolver el patrimonio a la sociedad. Y el único lugar donde hemos tenido un poco de desencuentro ha sido precisamente en Castilla-La Mancha, donde el ayuntamiento, en fin, los cambios políticos han hecho que en un momento determinado el ayuntamiento haya creado su propio museo, sin contar con el equipo investigador, haya contratado sus propios arqueólogos para explicar y enseñar el yacimiento, y ha habido un poco de desencuentro. Por lo tanto, en la motilla de la FEUR no les puedo poner qué hito hemos construido porque no hemos hecho ningún hito. Es decir, simplemente hemos hecho la consolidación, la restauración, hemos creado los recorridos que han visto en las diapositivas anteriores y, bueno, por ahora ahí se ha quedado todo. Y, bueno, con esto le hemos intentado dar un pequeño avance de cómo hemos dado esa transformación de la arqueología de investigación en una arqueología social, porque al fin y al cabo, si no devolvemos la arqueología al pueblo, a la sociedad, para que la disfrute, la entienda y la comprenda, pues realmente no tiene sentido nuestra profesión ni disponer de fondos públicos. Y nada, muchas gracias y espero que haya gustado.